¿Cómo están? Un gustazo enorme saludarlos. Los abrazo de alma a alma, con mucha luz, con mucho amor, con mucha paz, deseando que todo fluya y que todo se acomode. Tenemos una semana espectacularmente maravillosa, llena de sorpresas, de cambios, de novedades, de oportunidades. La semana del 13 al 19 está cargada de buena fortuna. Terminamos la lunita creciente el día 13 porque el día 14 tenemos luna llena, pero no una luna llena. Tenemos super luna llena en Sagitario. Super luna llena en Sagitario el 14. Y esto quiere decir que la luna la vamos a tener muy cerca de nosotros y la energía se va a sentir tremendamente poderosísima. Al estar en el signo de Sagitario, Sagitario, por ser fuego y ser Júpiter, siempre está buscando cosas nuevas, diferentes, cambios, novedades, transformaciones. Y la superluna nos va a dar la oportunidad de hablar, de expresar, de comunicar, de sacar ese lado amoroso, amable, tranquilo. Nuestro crecimiento espiritual está de maravilla. Es el tiempo de darnos esa oportunidad y ese permiso de abrir, pero principalmente cerrar ciclos. Venimos con los eclipses de este año, el del 30 de abril, que fue el eclipse solar en Tauro. También traemos el del 15 de mayo, que fue lunar en Escorpión. La energía está en el ambiente y esa energía nos ayuda para esta semana, que la puedo poner en semana de 5 estrellas. ¿Por qué 5 estrellas? Cualquier cosa de caídas, errores, equivocaciones que hayamos tenido o que sucedan, solamente van a ser escalones para el éxito, para el triunfo y para la abundancia. La decisión es de cada uno de nosotros, de verlo con los lentes color de rosa o los lentes color oscuro. Aquí nos toca a cada uno de nosotros enfrentar nuestras batallas, nuestras realidades. Hay momentos que hay que salirnos de círculos de confort, círculos de comodidad, y es esta semana. Aprovechen por favor la superluna llena en Sagitario, que nos va a abrir muchos canales pero interiores. Nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar serenidad, nos va a dar ese saber que con esto y más podemos. Un cambio en nuestra forma de pensar, definitivo, es muy sagitariano, muy Júpiter. Ver las cosas por el lado amable. Y también tenemos el día 13, pues Mercurio, pues ya pasa a su signo, ¿verdad? A Géminis. Ya está Mercurio en el signo de Géminis. Recuerden que ya salió de estar retrógrado el 3 de junio. Como quiera, la sombra se queda. No se me agobien, lo voy a decir en todos lados. No se agobien cuando escuchen retrógrados, cuando escuchen eclipses. La verdad, toda la astrología, el cielo, tiene mucha información que darnos. Ahorita traemos retrógrados, pues a Plutón, y también traemos a Saturno, pero no pasa nada, al contrario. Plutón está retrógrado para dejarnos descansar, para dejarnos analizar, para ponernos a tierra. Saturno nos está dando la seguridad de que podemos avanzar y lograr. Esta es una semana que te invito a que visualices, decretes y afirmes lo que sí quieres en tu vida. Que frenes tu lengua mental, que te caigas bien. Enamórate de ti, para que los de afuera se enamoren de ti. Y al hablar de enamorarte, no necesariamente es hacia alguien, es hacia todo. Es una semana para triunfar. Nos toca a cada uno. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas, mi querido Aries. Si la luna llena, superluna, es en Sagitario, trae beneficios para todos. Pero los fuego, como los aires, llámese Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra, Acuario, hay más beneficios. ¿Qué debes de hacer? Canaliza tus energías, recuerda que Júpiter está en Aries. Sagitario es Júpiter. La luna llena, superluna, en Sagitario, planeta Júpiter.
Es tiempo de ganar enfocando tus energías, canalizando tus emociones, poniendo tus pies en la tierra, tus ojos hacia el cielo y tu manita en el corazón. No permitas explosiones. Tus explosiones pueden ser por muchos motivos. Necesidades amorosas, de paz, de tranquilidad. Pues es tú contigo mismo. Así de sencillo. Esta es una semana que si la trabajas contigo, amándote, valorándote y respetándote, liberándote de ataduras, dejando de culpar a lo externo de lo que provoca lo interno, en esta semana vas a tener grandes beneficios económicos. Se abren canales de abundancia. No permitas que nada ni nadie te haga dudar de quién eres y de lo que tú quieres. Para los Tauro, paciencia, paciencia, prudencia, perseverancia son palabras muy importantes para ti esta semana. La luna llena, superluna llena y Mercurio que está cambiando a Géminis te va a dar una oportunidad bárbara. Estuvo pues varios tiempecito Mercurio en tu signo, ahora ya pasará a Géminis. Te va a dar la oportunidad de verdaderamente aterrizarte, saber exactamente qué quieres. Muchas cosas que tú decidiste tal vez por enero o febrero, ahorita ya cambiaste de parecer. Tú haz lo que tu corazón te está diciendo. Siempre hazle caso a tu yo, a tu ser, a tu interno. Te pueden venir 150 ideas y le puedes dar muchas vueltas a las ideas. Pero la primera idea que te llegó es con la que vas a terminar. Eso se llama intuición. Tauro hermoso, piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Si en esta semana pones cartas sobre la mesa, en tu ambiente profesional, laboral, social, familiar, claro, con amor, con sonrisa, con ánimo, cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, se va a abrir frente a ti. No dudes absolutamente, bajo ninguna circunstancia. Estás en una época de abundancia, de triunfo y de prosperidad. Pero todo eso que estás diciendo, tú mismo, convenciéndote a ti mismo, dilo en positivo, dilo en abundancia, dilo en prosperidad. Sí, por favor, aléjate de ladrones de sueños. Muchas veces estás con personas que lo único que hacen es contaminarte. Así que vamos a trabajar en esta semana, mi querido Tauro, con todas tus posibilidades. Para los Géminis, pues resulta que el planeta pues está en tu signo, nada menos que Mercurio en tu signo. Ok, la superluna en Sagitario. Sagitario y Géminis son bien amigos, se llevan súper bien. Son, dentro de la cruz mutable, son amiguitos, ahí están tomaditos de la mano. Es momento de hacer ese sueño, ese deseo, ese anhelo que habías estado dejando para después, para después, para después. Las cosas no se dejan para después, mi amor. Hoy es el día de hacer que las cosas sucedan. Todos los días, hoy es el día. Todos los días, hoy es el día. No ayer, no mañana, hoy. Hoy es tu día para hacer tu sueño realidad. Si lo puedes pensar, sentir, imaginar, saborear, oler, hasta escuchar, pues te corresponde por derecho de conciencia. En tu ambiente familiar hay que mantener la comunicación de forma justa, correcta y adecuada. No podemos pedir lo que no damos, ni tampoco vamos a recibir menos de lo que estamos dando. Pregúntate, ¿estoy exactamente donde debo de estar? ¿O estoy en el lugar que estoy porque me dijeron que aquí era el lugar donde yo debía de estar? Puede haber personas a tu alrededor que puedes tú decirles, mis grandes amigos, son conocidos, mi amor. Recuerda que tristemente nuestros tremendos enemigos fueron en algún momento nuestros mejores amigos. Así que saca las antenas, observa bien, huele las personas que están a tu alrededor, mi amor. Tú eres un ser bueno, noble, romántico, sensible, amoroso, lleno de luz, de paz, de armonía, de felicidad. No te contamines ni cuentes todos tus planes para que sigan siendo tuyos. Por cierto, hay novedades en tu hogar. O crece la familia
o hay una alegría muy grande en tu hogar. Para los cáncer, pues de un momento a otro, en este transcurso de esta semana del 13 al 19, vas a tener la oportunidad, pues ahora sí que de aclararte tú contigo mismo, poniéndote a mero adelante de la fila, tomando conciencia de tu yo, de tu ser, de tu realidad, de quién eres, qué quieres y a dónde vas. Sabemos, mi querido Cancercito, que tu bondad, tu generosidad, tu nobleza, tu gran corazón, muchas veces hace que te hagas a un lado, te pongas atrás de la fila. Fíjate que no. Si quieres seguirle dando lo mejor a ti primero, a los tuyos, a los que quieres, a los que les tienes cariño o afecto, empieza contigo, mi amor. En la medida que das, en la medida que debes de recibir, es algo importante a trabajar contigo. Y lo vas a hacer porque la luna, que es tu luminaria, no es planeta, ni el sol ni la luna, son luminarias, y que te corresponde a ti, Cancercito, es una superluna llena en Sagitario, y Sagitario protege por esencia a los cáncer. Entonces, la luna en Sagitario va a hacer de ti un ser todavía más luminoso de lo que eres hasta el día de hoy. Vas a recibir muy buenas noticias en tu ambiente profesional. Analiza, observa y checa todo lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás escuchando. Te repito a ti también la misma frase: piensa poco, siente mucho, actúa bastante, pero sí, libérate del que dirán. Eso sí, libérate del que dirán. Que opinen, no pasa absolutamente nada. Es tiempo de hacer cosas nuevas y cosas diferentes, pero ponte a mero adelante de la fila. Para los Leo, hay atracción, hay química, hay magnetismo. Aprovecha, la luna va a estar maravillosa y está en Sagitario, te da buenos aspectos. Mi querido Leo, no estés dudando absolutamente de las personas que tienes a tu alrededor. Al contrario, las personas que tienes cercanas a ti, tu gente, tu primer entorno, tu familia, quieren lo mejor para ti. Pero en ocasiones te me vuelas tantito, te me subes a un ladrillo, te me mareas y se te olvida que los que están a tu alrededor, lo que te lo dicen porque te aman, porque te admiran, porque te quieren, porque desean lo mejor para ti. Es el momento de reencontrarte contigo mismo, es momento de reencontrar piezas perdidas contigo mismo. No te inquietes tanto por los bienes materiales, no te inquietes tanto por la vida profesional. Eso es parte del camino. Aquel que lucha, que trabaja, que le echa ganas, persevera, pues alcanza. Tú sabes a lo que me refiero, tú sabes cómo hacerlo. No te tomes las cosas tan en serio. Ríete de lo que estás viviendo, porque eso que estás viviendo se llama crecimiento para tu conocimiento. Si escucha la voz de tus amores, que todo lo que te dicen es porque quieren lo mejor para ti. Mercurio, que está en Géminis, te aspecta de manera súper espectacular en tu ambiente profesional. No veas cosas que no son, no exageres acontecimientos. Si tú traes alguna inquietud hacia alguien, ponlo sobre la mesa, llega a un buen acuerdo. No hagas historias acá arriba en tu mente, no le leas la mente a los demás. No te conviertas en psíquico, mi vida. ¿Traes una duda en tu ambiente profesional? Pregunta. Pero a la persona adecuada, no a espaldas, de forma directa como sabes hacerlo. Para los Virgo, fíjate que esta semana va a estar bien interesante. Pasaste por muchas pruebas, presiones, tensiones, crecimientos, maduraciones. Y esta semana pareciera que de la noche a la mañana todo funcionó. Las puertas se abrieron de par en par. Pues no es así, no fue de la noche a la mañana. Es el resultado de tu buen proceder, el resultado de tu siembra. Esto es la cosecha. Y de aquí en adelante no te van a parar. Si tú mantienes ese cambio, esa actitud, ese pensar bien, ese dejar de ocuparte de los comentarios de los demás, mi amor, nunca le vamos a caer bien a todo mundo, ni vamos a agradar a todo mundo. Lo que tienes que hacer es agradarte a ti mismo y a los que están cercanos a ti. Si tú te amas, te valoras, te respetas como lo estás haciendo, estás viendo los resultados, estás en muy buena época. Tienes en planes, puede ser, cambio de casa o remodelación o compra o venta. En esta semana, cualquier negociación, acuerdo, convenio o contrato que tú hagas, wow,
Es sensacional. Cualquier compra, chica, mediana, grande, grandes resultados. Para mis Libras, bueno, la superluna llena en Sagitario. Sagitario y Libra, bueno, se quieren muchísimo, se caen requete bien. Excelente compatibilidad. Bueno, resulta, mi querido Libra, que tienes grandísimas oportunidades de abrir canales de abundancia en todos los sentidos. Quítate estacas mentales y quítate grilletes del corazón. Tú no puedes, pero no puedes, fíjate bien, bajo ninguna circunstancia dudar absolutamente de nada. Tienes todas las de ganar. Únete a personas que te impulsen, que te provoquen, que te nutran, propositivas, proactivas, como eres tú. Esta es una super semana. Y desde el 13, 14 y 15 vas a decir, ¿qué es esto? Claro, mi amor. Pero no solamente es del 13, 14 y 15. A partir del 13, que tenemos el cambio de Mercurio al signo de Géminis, y Géminis y tú son amiguísimos, y tienen una supermancuerna, la comunicación va a fluir de manera espectacular. Así que ábrete a la abundancia que el universo rico tiene para ti y para los tuyos. Vienen cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar. Vienen cambios en tu economía. Viene un cambio en atenderte, en mimarte, en apapacharte. Así que no dudes absolutamente de nada. Fíjate muy bien con quién hablas, con quién platicas, con quién te juntas, porque tu exceso de bondad o tu generosidad, te hace muchas veces, sin darte cuenta, por estar escuche y escuche las broncas de los demás, te contaminas. No oigo, soy de palo, tengo hojas de pescado, decíamos en mis años. Así que mi vida lindo, síguele hacia adelante con tus planes, con tus ocurrencias, con todo lo que traes en tu mente. Quédatelo para ti o para los tuyos. Es semana de hacer decretos y afirmaciones. Escribe en tiempo presente todo lo que tú deseas para ti, para los tuyos, porque las puertas están abiertas frente a ti. Ni siquiera tienes que empujarlas, están abiertas frente a ti. Para los escorpiones, bueno, pues escorpiones viajeros, les encanta viajar y van a seguir los viajes. Todo este año ha sido de muchos viajes, tanto de placer como de trabajo, y van a seguir en el transcurso de esta semana y la siguiente, y ni pa' quien te pare. Pero esta semana especialmente, si tú tienes la oportunidad de arreglar una diferencia de comunicación en tu ambiente familiar, va a ser algo que te va a nutrir de manera tremenda, y también a tus amores. Recuerda que lo más importante en la vida y el tesoro más valioso es nuestra familia. Podemos tener muchísimas cosas, podemos tener muchas cosas afuera de nosotros, en nuestra vida laboral, profesional, económica, pero lo más hermoso y lo más valioso, lo que no se compra y lo que no se vende, es nuestra amada familia, la amistad, el amor, la salud. Tú estás muy consciente de ello, pero en estos días vas a estar más consciente. Quiere decir que al reencontrarte contigo y darte cuenta verdaderamente el valor de la vida, el valor de nuestro existir, vas a sacar todo ese corazón gigantesco y enorme que tienes, cerrando ciclos que tú sabes que debes de cerrar. Hay momentos que los ciclos, cuando los cerramos, pueden doler, pero valen la pena, porque cuando corre el tiempo dices, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Cada persona o situación que el camino te presenta, mi querido escorpión, es algo que tú tenías que vivir. Y en esta semana te vas a quitar el antifaz de los ojos, te vas a poner los lentes color de rosa, por muchísimos motivos. Por Neptuno en Piscis, por Urano en Tauro, por Júpiter en Aries, por Mercurio en Géminis, por lo que tú quieras. Pero especialmente la luna, la superluna en Sagitario, te va a impulsar, te va a empujar a hacer eso que habías estado postergando, que te va a llevar al éxito total, que es la paz en tu interior, para hacer realidad toda esa cantidad y ese abanico de posibilidades de sueños que hay frente a ti. ¿Tú sabes en qué? ¿Profesional, laboral, económico? Perfecto. Porque te reencontraste contigo, te diste cuenta de lo valioso, lo que es lo real, todo lo demás va a llegar por añadidura, mi vida. Para los Sagitarios, pues con la pena, maravillosos. Pues sí, fíjese que Sagitario ha vivido unos años de cambios, de crecimientos, de muchas cosas, subes, bajas y demás. Pero bueno,
Este 2022, creo que se los dije desde el inicio a todos mis sagitarios, que era un año de cambios, de cerrar ciclos, de abrir nuevos, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, que íbamos a andar como Pepita en comal de un lado para otro. Bueno, pues te cuento que esta superluna llena en nuestro signo, ni quien nos pare, y nada menos que Mercurio en Géminis el día 13, ¿qué te digo? Habla, expresa y comunica todas tus necesidades en cualquier ambiente. Si no llegas a un acuerdo, a una negociación, un buen contrato, un buen convenio, del que sea, que les vaya bonito. Mira que la vida da muchas vueltas y por años, por vida, por experiencia, les puedo decir que cuando una puerta se cierra, se abre un portón eléctrico de cuatro puertas, taca, 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 y eso es lo que ha estado viviendo Sagitario estos últimos meses. Bueno, resulta que este 14, que va a estar espectacular, vamos a andar, bueno, pero encantadores, simpatiquísimos, ocurrentes, con muchos planes, con muchas ocurrencias. Vienen cambios en toda la extensión de la palabra, en lo físico, mental, espiritual, en lo personal, social, laboral, económico, y también reencuentros con amistades que tenías hace mucho tiempo que no estabas en contacto, o también pueden ser reencuentros sentimentales. Tienes oportunidades en esta semana de firmas importantísimas y de abundancia, triunfo y éxito espiritual. Y con esa abundancia, toda la demás abundancia llega solita. Para Capricornio, estás brillando y brillando muchísimo. Mira que este Júpiter en Aries te está ayudando mucho y también Saturno en Acuario. No importa que esté retrógrado. Ay, cómo me inquietan cuando se agobian porque estén retrógrados los planetas. No pasa nada. No pasa nada. Un retrógrado es para tomar conciencia, para analizar, para observar. Mi queridísimo Capricornio, todo se marca totalmente a tu favor. No exageres las situaciones ni los acontecimientos. 14, 15 y 16 son espectaculares. Fíjate lo que dices, cómo piensas, qué hay en tu yo, porque lo estás amplificando. Tu mente ahorita está por demás súper mágica, está de varita mágica. Ok, todo lo que tú estás pensando se está haciendo realidad. Haz un análisis de conciencia, una introspección y voltea a ver qué pasó en febrero o marzo. ¿Qué deseabas en febrero o marzo? ¿Cuáles fueron tus planes? Ahorita están ya. A partir del 13 empiezan las cascadas y ni quien te pare. Tienes toda la fuerza y todo el poder para lograrlo. Para los Acuario, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. No pienses mucho, mi amor, no des tantas vueltas. Todos tus sueños están por realizarse. Sagitario y tú se llevan requete bien. Y la superluna llena en Sagitario, ni quien te pare. Mercurio, pues en Géminis, supermancuerna contigo. Es tiempo, mi querido Acuario, de hacer muchas cosas. Todas esas cosas que dejaste para después. Hay un algo dentro de ti que no te va a parar. Si cualquier cosa que tú veías que no eran dones en tu ser, los vas a encontrar como dones. Todo aquello que tú querías pulir en tu vida, esta es una semana de reencontrarte contigo mismo y de reencuentros con personas muy valiosas que deben de estar en tu vida. Escucha la voz de la experiencia. La experiencia definitivamente te va a decir cuál es el mejor camino que debes de seguir. Vienen muy buenos cambios en tu vida personal, pero especialmente en tu vida profesional. Vas a tener frente a ti, varias propuestas, varias opciones. No dejes que te gane la emoción, el impulso, la urgencia o la necesidad. Analiza, observa y checa. A partir del 14, del 15, que ya va a estar ya la superluna, super cargadísima de energía, 15, 16, 17 son días sumamente importantes en tu vida, ponlo ahí en tu agenda, porque vienen muchas cosas nuevas, cosas diferentes, se abren caminos, se abren horizontes, pero tienes que tener muy claras tus ideas. ¿Tienes dudas sobre tus ideas? ¿No sabes qué hacer? No creo que eso vaya a suceder.
porque la luna llena en Sagitario te va a ayudar, como Mercurio en Géminis te va a ayudar. Si tienes alguna duda, como siempre, conéctate con tu fuente, con tu yo, con tu interno y con tus amores. Y para mis queridos Piscis, ahora sí, Piscis, después de lo que hayas vivido, siéntete contento, feliz, realizado, porque no va a haber nada ni nadie quien te pare. Te cuento. Tu planeta, Piscis, Neptuno. Sí, por supuesto que lo es. Tu planeta es Neptuno. Pero Júpiter siempre ha sido tu planeta. Ok, siempre. Después llegó Neptuno. Pero siéntelo como muy tuyo. Al estar la luna, nada menos que en Sagitario, ¿qué planeta es? Pues Júpiter. Ok, tú lo tienes. ¿Júpiter en qué signo está? Pues en Aries. Ok. ¿Qué te está diciendo Júpiter en Aries? Enfrenta, habla, expresa, comunica, avanza, compra, vende, realiza. Quítate, por favor, abre bien tus oídos, abre bien tus ojos y lucha por lo que te corresponde por derecho de conciencia. Tú mereces mucho más de lo que tienes en estos momentos en todos los sentidos, en lo físico, mental, espiritual, social, familiar. Bueno, todo está frente a ti. La única cuestión es que tú te estás bloqueando con tus pensamientos pensando que así está todo perfectamente bien. Te invito a algo. Esta semana vas a escribir, vas a tomar papel y pluma y vas a escribir en tiempo presente. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién quiero ir? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿A dónde voy y con quién quiero ir? Te lo vas a repetir mañana, tarde y noche. Todos los días de esta semana. Te van a caer un sinfín de veintes y vas a ver cómo frente a ti se van a abrir las puertas a todo lo que da, porque eso es lo que tú te mereces, en todos los sentidos. Repito, físico, mental y espiritual. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias con todo el alma y con todo el corazón por tantas personas que día con día nos ven aquí en nuestro canal de YouTube, que nos siguen en las redes sociales, Misada Mohamed, incluyendo TikTok, todas verificadas. Gracias por ser parte de nuestra página, misadamohamed.com. Poder hacer tu sueño realidad, como lo que yo hago, es lo que yo les deseo a ustedes, que siempre tus sueños se hagan realidad, no quites el dedo del renglón. Gracias, porque ustedes son parte de mi sueño. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.